especial. Saludos, qué chido que estén de vuelta en Humanimal. Quiero empezar agradeciendo a toda la audiencia, a toda la raza, porque gracias a sus alientos, este programa se sostiene y está de vuelta. En el programa 1 comencé presentando las intenciones de esta segunda temporada, realizar las críticas al sistema educativo mexicano. Para comprender este sistema, comenzamos con el análisis a su máxima legislación, que recae en las leyes que emanan de la Constitución política. La nuestra, la que con sus remiendos y refacciones ha llegado hasta nosotros, es la de 1917. Cerca de ese año es donde ubicaremos lo que podríamos considerar el nacimiento del sistema educativo mexicano moderno. Si bien el asunto educativo ha sido legislado y considerado desde el nacimiento mismo del Estado mexicano, durante el primer siglo de existencia de nuestra nación es notoria la falta de un proyecto educativo que diera sentido a los esfuerzos realizados en ese aspecto. Ante el cúmulo de problemas que la reciente independencia lograda implicaría a nivel organizativo, lo que podemos observar en materia educativa es el nacimiento del imperio de la necesidad. De 1820 hasta los 1840, la mayor necesidad de la nación era la cobertura, para conseguir la cohesión de la nación y la formación de una identidad nacional que esperaban se tradujera en gobernabilidad. Ante esto no existió un proyecto educativo. El rumbo de la educación era la cobertura de esta necesidad. Para la mitad del siglo, el principal problema que se presentaba al gobierno para conseguir la gobernabilidad y el control administrativo de una buena parte del país era la injerencia de la Iglesia en estos asuntos. La necesidad de los gobiernos de la época fue la separación de la Iglesia y el Estado. Y en torno a esta necesidad se dieron reformas que también afectaron los asuntos educativos y reglamentaron la prohibición de las corporaciones religiosas para impartir educación. Una vez más, la necesidad marcaría el proyecto. Para finales de siglo existen adecuaciones al sistema educativo que lo encaminarían hacia una postura ideológica de corte positivista, a un grado casi dogmático que, sin entrar en detalles ni discusiones, era bastante conveniente y adecuado para las necesidades de un gobierno dictatorial. Quiero hacer desde ahora la aclaración de que no es que no haya existido un acomodo de las reformas a las necesidades de la nación en años posteriores. Pero para entonces podemos notar que la existencia de un proyecto educativo evitó que los intereses de algún gobierno estuvieran por encima del desarrollo del sistema que se establecería alrededor de 1920. En el programa pasado ya mencionaba la importancia que tuvieron a principios del siglo XX el grupo de estudiantes de la Universidad Nacional nombrado el Ateneo de la Juventud, al realizar desde la propia universidad una crítica a la ideología de esta, la cual estaba no poco relacionada con el régimen político del país. Jóvenes que se convertirían en los grandes intelectuales de la primera mitad del siglo comenzaron su carrera haciendo su aportación al proceso revolucionario del que emanaría el perfil moderno de nuestra nación. Pero entre estas aportaciones, alguna tendría que ser la más sobresaliente, y no es casualidad que viniera de José, uno de los ateneístas que destacaban más en la crítica de los límites impuestos por la educación positivista. A los 27 años y a invitación expresa de Francisco I. Madero, José se une al club antirreeleccionista, que en 1910 se convertiría en partido y postularía al propio Madero a aquella elección presidencial que resultaría en un fraude que podría simbolizar la herida de muerte al régimen de Díaz. No es este el programa en el que nos ocupemos de reivindicar la participación y aportación poco reconocida de Vasconcelos al proceso revolucionario, pero baste decir que se vio involucrado en el mismo con mayor o menor grado durante todo el proceso de principio a fin, apoyando lo mismo que antagonizando con los principales dirigentes de la revolución y recogiendo un diagnóstico de la realidad nacional que iría desde las necesidades del pueblo hasta las negociaciones de la alta política. La importancia del personaje vino a más para los años que ubicamos el nacimiento del sistema educativo moderno. Aunque Vasconcelos ya había tenido el encargo educativo en 1917, diferencias con Carranza lo llevarían a alejarse del proyecto en aquel momento. Podemos suponer que por diferencias ideológicas que nuestro personaje ya veía como necesarias para la tarea de reformar el sistema educativo. Hubo que esperar hasta 1920. Por entonces José Vasconcelos había sido puesto al frente de la Secretaría de Instrucción Pública y posteriormente fue nombrado titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la universidad. Este departamento fue el sustituto de la vieja Secretaría de Instrucción. Desde ahí se tenía el mando de toda materia educativa para el distrito y los territorios federales, y desde ahí Vasconcelos trató de darle coherencia a la educación en sus distintos niveles. Como rector, impulsó un programa editorial de divulgación que resultó un hito en el continente entero. El esfuerzo incluyó la divulgación de la literatura clásica universal hacia los sectores populares de la sociedad. Su proyecto educativo queda también resuelto en las reformas que comienzan en la universidad, que la encaminarían hacia la consecución de una autonomía administrativa y escolar antes de terminada la década.
No son de menor trascendencia el escudo y el lema que desde entonces ostenta la máxima casa de estudios nacional. Estando al frente de la universidad, elaboró el proyecto de sistema que reformaría la Secretaría, dando origen a nuestra actual SEP. El cambio de término de instrucción por el de educación significaba ya un notable movimiento hacia el cambio de paradigma en la actividad educativa y la misión y la visión de la misma. La SEP se crearía en 1921 y apenas a unos meses de ese decreto, el mismo Vasconcelos sería nombrado su primer titular, pasando a ser el primer secretario de Educación Pública y dejando la rectoría de la universidad. Como primer secretario, realizó obras que han trascendido hasta nuestros días. Un robusto programa para resarcir los problemas de alfabetización, inició el programa de desayunos escolares, impulsó el muralismo nacional, asumió la reestructuración de un sistema dando forma a una secretaría con una labor que no fue únicamente educativa y pronto se mostró como evidentemente cultural. En este primer periodo también se arrancó con un necesario y amplio programa de construcción de escuelas que descansaban en el apoyo económico del gobierno de Obregón, quien aceptó esta labor casi como estratégica para su gobierno. Aumentó a 25.312 de los 9.560 que se registraban en 1919. Vasconcelos además comenzó con una búsqueda de recursos fiscales provenientes de las grandes compañías petroleras y mineras, con lo que consiguió incrementar el presupuesto educativo de un 5% a un 15% en menos de 4 años. A la nueva secretaría la ideó con una estructura departamental en la que 3 de esos departamentos serían los de mayor importancia. Uno, el departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia hasta la universidad. 2. El departamento de bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. Y 3. El departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. La reforma que convirtió a la Secretaría de Instrucción en la Secretaría de Educación Pública deja ver desde el nombre el ánimo reformador de su creador, que advertía la necesidad social de un sistema educativo con unos principios sociales distintos a los de la vieja Secretaría. También con estas transformaciones del sistema educativo, Vasconcelos estaba poniendo las bases organizativas del sistema que hasta hoy perdura, organizándolo en los 2 niveles diferenciados que permanecen. Uno de ellos consta de obligatoriedad a nivel de ley y otro es apenas una oportunidad para un reducido sector de la sociedad. Para llevar a cabo esta gran cruzada educativa, se tomó como modelo la mística de servicio de los misioneros del siglo XVI, quienes difundieron la cultura y la evangelización en nuestro país y en otras colonias durante aquella época. Para apoyar esa labor hubo necesidad de organizar una gran cruzada nacional de maestros voluntarios, formada por equipos de profesores itinerantes distinguidos que posteriormente fueron contratados por la SEP. Con los talleres gráficos de la nación dependiendo de esta secretaría, Vasconcelos consiguió la edición de 200.000 volúmenes para repartirse a la población y la creación de 671 bibliotecas. Las misiones culturales, los libros de texto, la educación nacional, los aportes de Vasconcelos son algo cercano a incontables. Últimamente he pensado, por ejemplo, que las tareas para las que fueron creadas las misiones culturales superaron pronto enseñar a los mexicanos a leer, a escribir y pensar, y asumieron la enseñanza de la higiene. Los profesores enseñaban a evitar las enfermedades más comunes por la falta de limpieza. ¿Es tan distinto ese sistema a este en el que trabajamos ahora? En las últimas semanas de clases antes de la restricción sanitaria que vivimos, los maestros fuimos parte de la estrategia que sí, pretendía enseñar 3 normas de higiene básicas para contener el naciente contagio. Digo que mucho de lo que Vasconcelos puso se conserva, y qué bueno, en nuestro sistema educativo que se sabe es muy conservador. No hay que entrar en pugna con el concepto sin atender primero a algo que también quiero decir sin titubeos. Muchas de las fallas y carencias que presenta nuestro sistema se encuentran en los aspectos que se han visto más expuestos a actualizaciones. Creo que no estamos tan mal como para pensar que solo conservamos lo peor, aunque es cierto también que no solo permanecen cosas buenas. Vasconcelos volteó a ver una realidad en México que aún hoy puede mirarse y exige solución. Por eso se entiende que hay cosas de ese sistema que se conservan, porque funcionan, porque busca resolver problemas que siguen ahí, carencias que no se han sanado, ignorancia que aún se tiene. El analfabetismo alcanza alrededor del 7% de los mayores de 15 años en nuestro país, y son alrededor de 4 millones los niños que no asisten a la escuela, y algo más de medio millón los que se encuentran en riesgo de abandonarla. Cifras anteriores a la situación sanitaria que atravesamos, y que después de ella seguro que ya habrán crecido.
por no hablar de un problema emergente que permanecía ahí flotando hasta ahora que su necesidad se ha acrecentado. Me refiero a la falta de acceso que hoy es ignorada tácitamente por el secretario, que se presenta diciendo en cada mensaje que se ha superado esta brecha y que ya se dio la transición a la educación tecnológica. No, señor secretario, yo a diario puedo confirmar que sus cifras tienen un sesgo terrible. Vasconcelos desarrolló el sistema que había ya imaginado, habitando sí el imperio de la necesidad, pero tuvo la inteligencia de mirar la necesidad del pueblo y no la del gobierno. La ley enunciaba para entonces la gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación, las cuales continuaron siendo el credo de la educación en México, pero se le agregaron 3 principios a los que responde el proyecto de Vasconcelos, aunque ya les digo, casi no se mencionan. La educación que imparta el Estado mexicano será democrática, nacional y social, lo que el secretario traduce como las necesidades del pueblo mexicano y plasma en el sistema educativo que estaba gestando. La de Vasconcelos ha sido una silla demasiado grande para todos los que ahí se han sentado, aunque se hayan querido parar en ella. En lugar de llegar más alto, se han caído. Nunca más un chaifeto o un nuño ahí. La secretaría no es un comodín. Desde ya dar la bienvenida a una nueva secretaria. Es un hito en varios sentidos y solo se puede esperar que esté a la altura del heroico y honorable Magisterio Nacional. E igualmente desde ya despedir a Esteban Comunica. Y no quiero despedirme sin aclarar, por si hiciera falta, que el proyecto educativo de José Vasconcelos, es decir, el que es el corazón de nuestro sistema educativo, claro que ya contempla educación financiera, con un sentido productivo pero con atención al desarrollo personal y social. Las misiones culturales, por dar solo un ejemplo entre todos los departamentos, se ocupaban de la enseñanza de las artes y oficios, pero también de hábitos de higiene y prácticas sociales. La educación rural nace con el sentido de enseñar el cuidado y la productividad de la tierra, y no creo que haya mejor preparación para la inteligencia emocional como la responsabilidad, la empatía y la solidaridad, presentes en el currículo, expreso o no, que tenía la educación que se proyectó y que poco a poco, con tropiezos a lo largo de 100 años, se ha ido forjando en nuestro país. Estas fueron palabras de Vasconcelos. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo en favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Así que ya nos vamos olvidando de esas imágenes, a revalorar la escuela, por favor. Y a leer, muchachos. Estos son 2 textitos que van para esta ocasión, ambos de José Vasconcelos. Este es un resumen de vida y obra del personajazo que publicó la UNAM en su biblioteca para el estudiante. Fue quizá el primer libro que me obsequió mi dealer favorito de libros, así que aprovecho para mandarle un saludo. Hola, huevón. Miren que lo he ocupado porque es una antología tamaño bolsillo que hace pie en los momentos más trascendentes de la vida del educador más importante que ha dado nuestro país. Y este que puede que sea su obra más reconocida y más criticada. Lejos de hacer una defensa o una condena, yo les hago un exhorto a que lo lean porque es un título revelador y propositivo. La raza cósmica. Tiene la llama del pensamiento y es, claro, un libro para leerse de pie, retomando la clasificación que Vasconcelos sugeriría. Es una de las defensas más apasionadas de un pensamiento brillante, y en sus imperfecciones podemos también apreciar su belleza. Voy a dejar hasta acá esta charla. Vuelvan pronto para seguirle dando caña a la historia de nuestro sistema educativo. Esto es Humanimal. Yo me voy a callar, pero no por mucho tiempo. Y además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente, y yo me creí porque dijeron que la vida no existía.